ayer ya murió. Dios te bendiga en esta tarde de parte del Señor. Envío las bendiciones que tiene Dios para darte en esta tarde, en este día precioso que el Señor nos ha regalado. Ya saliendo el sol, mejorando un poco la temperatura. El Señor es misericordioso. El Señor nos ha elegido como objeto de su misericordia. Y eso lo debemos tener presente siempre, que somos objeto de la misericordia de Dios. ¿Sí? Más allá de cómo somos, de lo que tenemos en el corazón, en nuestra mente, Dios tiene un objetivo, Dios tiene un sueño con nosotros y Él no va a soltarnos hasta cumplir su sueño. Y es necesario cada mañana y cada noche pedirle perdón al Señor por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores y agradecerle sumamente siempre por su misericordia y por su amor, porque somos la elección de su amor, somos la elección de sus sueños, somos la elección de su bendición, sin merecerlo, absolutamente nada, sin merecerlo. Dios nos ha escogido y nos ha apartado para sí mismo. Y esto es maravilloso, poder comprender y entender y vivir esto cada día, cada mañana, cada segundo que tenemos por vivir. Dios está pendiente de tu vida, Dios está pendiente de mi vida, Dios está pendiente de todas las cosas que nos suceden. Y ahora quiero comenzar con el capítulo 9 de Romanos, un capítulo muy particular que tiene que ver con la elección de Israel, ¿sí? Desde antemano, y la elección nuestra también, ¿sí? Van de la mano. Por la fe de Abraham nosotros hemos alcanzado la misericordia, hemos alcanzado la salvación. A causa de la fe formamos parte del pueblo de Dios. Y miren lo que dice ya en el capítulo 1, comenzando: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Acá hay varios factores, ¿sí? Donde el apóstol presenta su misma persona como testigo, su mente, su conciencia, conjuntamente con el Espíritu de Dios y delante del Padre, ¿sí? Que su corazón está lleno de tristeza. La conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es aquello que da testimonio a nuestra alma, a nuestro corazón, de lo que está bien y de lo que está mal, de lo bueno, de lo malo, de lo verdadero, de lo mentiroso o de lo engañoso. La conciencia es la que nos marca el camino hacia dónde debemos seguir. La conciencia es la herramienta que utiliza el Espíritu Santo para poder dirigirnos en nuestra vida, en nuestro camino, en nuestro diario andar. La conciencia es la herramienta que nos lleva a la presencia de Dios. La conciencia nos hace estar presentes en este mundo, nos hace permanecer en este mundo, captando todas las cosas que están a nuestro alrededor a través de nuestros sentidos. Eso nos da conciencia de vida, nos da conciencia o nos da conocimiento de vida, ¿sí? Y nos lleva a la presencia de Dios cada día. Y el apóstol Pablo dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pablo tiene gran tristeza en su corazón a causa de su familia, los judíos, los israelitas, que no quieren reconocer a Cristo como el Mesías,
Ese es el gran dolor que tiene el apóstol Pablo acerca de sus hermanos los judíos, los israelitas, porque no han querido reconocer a Jesucristo como el Mesías que había de venir. Cuando leen Isaías 53, Israel y los judíos juntamente tienen dos pensamientos, hay dos ramas de pensamiento en cuanto a este capítulo central de la Biblia. Primeramente habla de un enviado, un Mesías, un rey para Israel que va a salvarlo del mundo, que va a enaltecerlo como nación, que va a poner su vida por ellos, pero a la vez también la otra interpretación que hacen los eruditos judíos, los rabinos, que este siervo del cual habla Isaías 53 es el mismo Israel. En este segundo caso, la postura es errónea porque Israel no puede pagar los pecados por sí mismo. Ningún hombre puede pagar los pecados por sí mismo, sino que necesita de Jesucristo, el Cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, para poder tomar mis pecados, los pecados de todos, y ofrecerlos y ofrecerse a sí mismo como sacrificio en la cruz del Calvario y redimirnos, pagar el precio por nuestras iniquidades. Entonces la segunda teoría que mantienen los eruditos de Israel es totalmente errónea. Entonces se mantiene siempre la primera teoría, que es la del Mesías, el enviado, el Cordero que va a ser inmolado, que ya fue inmolado. Pero Israel todavía sigue esperando al Mesías, sigue esperando a ese Cristo. Entonces el dolor de Pablo es por esto, porque a pesar de que Israel son la adopción, dice en primer lugar, fueron aquellos adoptados por Dios, ¿sí? Tomados como hijos propios de Dios. Son la gloria porque Dios se manifestó en gloria en ese pueblo y a través de ese pueblo, en cada batalla, en cada guerra, en cada decisión, Dios se ha mostrado glorioso. También dice, son el pacto. Esto tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham, de su descendencia, del pueblo escogido. Tiene que ver con el pacto de Cristo ofrecido en la cruz del Calvario. Ellos son el pueblo del pacto, de donde nace la salvación. Dice también la promulgación de la ley. Esto tiene que ver con la ley dada a Moisés. Ellos han recibido una ley promulgada, dada por parte de Dios a Moisés para todo Israel y para todos aquellos que han de creer en Dios a través de Israel en su momento, ¿no? Pero ahora es a través de Jesucristo. Ellos son el culto. Esto tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con los sacrificios ofrecidos, las ofrendas de paz, el sacrificio por el pecado, ¿sí? Las primicias, tiene que ver con las fiestas, el culto tiene que ver con cultivar, con sembrar, ¿sí? Ellos han recibido la semilla de la salvación y la han cultivado y la han cosechado, y este es Jesucristo. Y ellos son el pueblo y las promesas, dice. Las promesas, todas las promesas que han sido escritas en la Biblia han sido para Israel primeramente, y luego, a causa de la desobediencia de Israel, han llegado a todos nosotros. Dice en el 5, de quienes son los patriarcas, y los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí hace una aclaración perfecta de la raíz de Isaí. Jesucristo, el Mesías, es el descendiente de David, ¿sí? Es judío. Jesucristo es judío. Dios habla en hebreo. Dios piensa en hebreo, ¿sí? Dios transmite sus mensajes en hebreo.
porque él es hebreo, él es judío. Así que por lo tanto, dice, a quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dios mismo se hizo carne en el pueblo judío, siendo judío uno de ellos. ¿Sí? Aquellos que digan o que nieguen que Jesús es judío, están errados, están en una mentira. Jesús es judío y vino de la raíz de Isaí, el padre de David. Como tierra reseca, ¿sí? Ha sido, lean en sus casas Isaías 53 y se van a dar cuenta de la descendencia que tiene el Mesías, el Evangelio de Lucas, ¿sí? El Evangelio de Mateo también, que marca la genealogía de Jesucristo. Entonces podemos ver que por la carne, ¿sí? Y por amor a su pueblo, el Mesías nace en el pueblo de Israel, ¿sí? En medio de los judíos, ¿sí? Luego dice en el 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Sí? Acá la palabra del Señor no ha fallado, sino la fe de su pueblo fue la que falló, no la palabra del Señor. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Isaac es el hijo de la promesa. ¿Sí? Isaac es el hijo que Dios le prometió a Abraham. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. El verdadero y la manifestación del poder y de la promesa de Dios es Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, al igual que Jesucristo es el hijo de la promesa. Jesús fue anunciado, ¿sí? Un niño nos es nacido, ¿sí? Y en sus hombros lleva el principado. Recordamos ese capítulo de Isaías, esos versículos, ¿sí? Su nombre será llamado Emmanuel, Dios es con nosotros. Este niño, ¿sí? Es el niño, el hijo de la promesa de la salvación. Y esto es para todos aquellos que han creído, no para los de la sangre solamente, sino para los que han creído, porque los de la sangre han fallado en su fe, pero sin embargo nosotros hemos creído en la fe de Abraham, en el hijo de la promesa. Esto es, en el 8 dice, los que los son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. No los hijos de la carne solamente, sino los que son según la promesa. En ti, Abraham, tu descendencia, le dijo Dios, será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. En la fe de Abraham está la descendencia que él ha recibido, ¿sí? A través de Isaac, el hijo de la promesa, viene todo el pueblo de Israel, del cual nace el Salvador, que es Jesucristo, y Jesucristo ha llegado a nuestras vidas, nosotros los creyentes, los hijos de Dios. ¿Sí? Ha nacido una nueva raza en la tierra, los hijos de Dios. ¿Sí? Ahora debemos comprender esto, que somos hijos, no somos gentiles ya no somos llamados gentiles ni los de afuera, sino que somos hijos, los que están dentro de la casa del Padre. En el 9, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Esto es, Esaú servirá a Jacob. Esta es la palabra del Señor antes de que naciesen los hijos de Isaac. ¿Sí? Estaban en el vientre ya concebidos los mellizos, pero sin embargo
Dios ya hace una elección desde el vientre, un llamado desde el vientre, desde la creación, desde la concepción de estos dos niños, de estos dos bebés que estaban en el vientre de Rebeca. Ya el Señor ya había elegido al segundo como el descendiente de la promesa. En el 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob, que luego le será cambiado el nombre por Israel, es cuando está luchando con el ángel, es la promesa de Dios manifestada en Jacob. ¿Sí? Ya no será tu nombre más Jacob, sino será tu nombre llamado Israel. Y de ahí nace el pueblo de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. La decisión de tener misericordia y compasión es de parte de Dios, del que da la misericordia, no de parte nuestra porque lo merezcamos. Yo no sé si ustedes recuerdan, todavía la siguen dando esas publicidades de shampoo que dicen porque yo lo valgo, ¿no? Porque yo lo valgo, merezco esto, porque yo lo valgo, merezco lo otro, porque yo lo valgo, Dios tiene que tener misericordia. No, la misericordia viene del que da misericordia, no del que se la merece. Aquí en ninguna manera ningún ser humano merece misericordia de parte de Dios, pero sin embargo Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Pues a Moisés dijo: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que no quiere endurece, al que quiere endurecer, endurece. Esto es, Dios permitió y levantó a Faraón para endurecer su corazón, para que el poder y el nombre de Dios sea exaltado a través de todas las señales y las plagas que había mandado a Egipto, de manera de sacar a su pueblo en forma gloriosa de Egipto, ¿sí? Y enviarlo a la tierra prometida. Esto es, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia, en este caso Israel, y Dios endurece al que quiere endurecer, esto es, en este caso es el corazón de Faraón y a todo Egipto. Pero ¿cómo sale Israel de aquel lugar? Sale libre y lleno de todo el oro que permanecía en Egipto. Todos le dieron abundancia de bienes a los israelitas para que se marchen de las tierras de Egipto. Pero era necesario endurecer el corazón de Faraón para que todas estas plagas y este poder sea manifestado y todas las naciones vecinas conozcan el poder y la gloria de Dios. Si hoy en día se levanta algún gobernador como tirano, quiere decir que está permitido por el Señor y la soberanía de Dios, porque Dios quiere levantar y endurecer al que quiere endurecer para que su nombre sea glorificado. ¿Por qué? Porque aún hasta el más grande, hasta el más poderoso, cae de rodillas delante del Señor. Así pasó con David y Goliat, ¿sí? Goliat, un gigante que ministraba a Israel durante 40 días y 40 noches y los venció solamente con la palabra, pero cayó ante la palabra y el poder de David, ¿sí? Esto es, el Dios que acompañaba a David, y fue conocido el hecho hasta el día de hoy. Un pequeño joven, ¿sí? Valiente, que conocía y sabía quién era el Señor, y venció a un gigante guerrero, ¿sí? Que desafiaba a todo el ejército de Israel. Entonces, este hecho hasta el día de hoy es conocido por todo el mundo. Todo el mundo conoce la historia de David y Goliat. Todos los gigantes caen delante de la presencia del Señor, ¿sí?
y era necesario endurecer el corazón también de Goliat y de todos los filisteos que estaban con él, para que se manifieste el poder de Dios en David. También ha pasado con Nabucodonosor. Dios le había entregado todos los reinos de la tierra, pero en un momento de inconsciencia dijo: mi poder ha hecho todo esto, y cayó como si fuese una bestia comiendo pasto, ¿sí? Mojándose con el rocío, ¿sí? Entre los animales, sin conciencia humana, pero sin embargo luego Dios lo restableció nuevamente en su trono y pudo reconocer, ¿sí?, que Dios pone gobernantes y quita gobernantes, y que solo Él tiene la soberanía sobre todos los gobiernos. Y continuamos en el 16: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. En el 19: pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo forma: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Esto es lo que explicábamos recién, ¿no? ¿Cómo puede el barro decirle al alfarero: bueno, haceme así, de esta forma, Señor, me parece que conmigo te has equivocado? Yo lo he dicho muchas veces: Señor, conmigo te equivocaste, me parece, porque escogiste al peor de todos, ¿sí?, para hacer lo que tengo que hacer. Pero sin embargo Dios no se equivoca. ¿Cómo podemos a veces cuestionarle a Dios lo que Él quiere hacer, ¿sí? Si Él ha hecho vasos de honra y ha hecho vasos de deshonra, y Él los utiliza a su tiempo y de la manera que Él quiere y cuando Él quiere. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado en todo momento y en todo lugar. Como también en Oseas dice, en el 25: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto tiene que ver con nosotros, ¿sí? Los que no éramos de su pueblo, ahora somos su pueblo. Los que no éramos amados, ahora somos amados. Los que no pertenecíamos a su linaje, ahora somos de su linaje. Tenemos la genética de Cristo nosotros en nuestro espíritu. Entonces somos renovados a través del llamado de la salvación y de la promesa dada a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el 27, también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Esto tiene que ver con la misericordia de Dios renovada cada día y cada mañana. Si Dios no hubiese tenido misericordia de Israel, ¿sí?, ya hubiese desaparecido. Dios aún tiene misericordia de Israel y no ha terminado con Israel todavía. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, ¿sí?, en la economía de la gracia, en el tiempo de la iglesia, pero sin embargo los ciclos proféticos se están cerrando. Hoy en día la iglesia está guardada en cierta forma, ¿sí?, en la intimidad de Dios, pero también está predicando a través de las redes sociales, ¿sí?, y algunos ya estamos saliendo a las calles, en las plazas, predicando. ¿Por qué? Porque la gente tiene hambre y sed del Señor.
el Señor me hablaba acerca de algo que va a suceder en estos tiempos, ¿sí? Si bien muchos se han burlado, se han reído de las profecías que el Señor me había dado anteriormente y que se han cumplido, ¿sí? Acerca de esta pandemia y acerca de la iglesia a nivel mundial, ¿sí? Cuando el Señor me mostró en su visión que se arrodillaba delante de una iglesia, Él la tomaba, se ponía en pie, la levantaba bien alto y la arrojaba con furia contra el suelo, ¿sí? Luego se arrodillaba y limpiaba y me decía: yo quitaré la escoria de este lugar. Y luego me decía: mi casa quedará desierta. Y así se cumplió la profecía, la visión que el Señor me había dado. Y muchos me miraban diciendo: está flasheando, está algo fumaste, me habían dicho. Pero sin embargo otros me decían: no, que esto no suceda, porque si no, ¿de dónde sacamos plata? Miren, Dios hace como quiere y cuando quiere, y Él hace y cumple sus promesas, y las profecías se están cumpliendo en los últimos tiempos. Y hace un tiempo atrás el Señor me dijo: 3 días de tinieblas vendrán sobre la tierra. Y luego la segunda pandemia, ¿sí? Que tiene que ver con la economía. Estos 3 días tal vez se puedan reflejar en 3 meses de tinieblas, de oscuridad. No sabemos lo que va a pasar, simplemente la palabra del Señor fue eso: 3 días de tinieblas sobre la tierra, y luego una nueva pandemia que tenía que ver con lo económico, porque podía haber un cántaro de barro con monedas de oro adentro, pero este estaba quebrado, ¿sí? Y a la vez estaba cerrado, sellado. Entonces la economía del mundo va a quebrar. Así que me gustaría que te estés preparando con provisiones, porque ni siquiera tal vez el dinero que tengas guardado te va a servir para poder comprar o para poder vender. No podrás hacer nada, ¿sí? Es palabra del Señor y es la visión que el Señor me ha dado para este último tiempo, para estos momentos. Sí, sangre seguramente va a correr, porque aquí en Argentina y no sé en otros países, porque desconozco las modalidades políticas, pero hay muchos sindicatos, ¿sí? Y hay mucha competencia política entre partidos y dentro de los partidos mismos políticos. Entonces sangre va a correr, va a haber violencia, ¿sí? Pero luego vendrá la hambre y sed de la palabra del Señor. Así que la iglesia, estate preparada, ¿sí? Para predicar cuando pasen todas estas cosas, porque los ciclos proféticos de parte del Señor se están cerrando, ¿sí? Ya no es más jugar a la iglesia. El diablo no juega a ser diablo. El diablo es diablo, ¿sí? Y va a tratar de llevarse todas las almas que él pueda. Pero sin embargo, los hijos de Dios, nosotros debemos predicar el Evangelio para salvación de las almas. Y tiene que ver con lo que hemos recibido. De gracia hemos recibido, démosle de gracia. ¿Sí? Una frase que Charles Spurgeon dijo, y que cuando la leí me impactó, me pegó muy fuerte. Dijo: si no predicas el Evangelio es porque realmente no has sido salvo. Entonces la verdadera iglesia saldrá a la calle, no aquellos que han buscado lugares políticos o cargos, o han buscado eminencia o su propia gloria, aquellos que se han llenado de dinero sus bolsillos con las ofrendas y los diezmos. Esos no se verán. Los que se van a ver va a ser la verdadera iglesia del Señor en la calle, predicando la palabra del Señor, porque Cristo viene pronto, ¿sí? Esto es inminente, no podemos detenerlo, nadie puede detener la venida del Señor. Así que es menester que todos nos preparemos para salir a predicar el Evangelio de salvación, para que muchas almas se salven. No estamos jugando a la iglesia del Señor, no estamos jugando a ser cristianos, no estamos jugando a ver quién tiene más like
con más seguidores. No, eso no. Eso sería pecado. Estamos jugando una guerra entre reinos. Se está jugando la salvación de las almas. Sí, hay una guerra entre reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y nosotros pertenecemos al reino de la luz. Así que por lo tanto prediquemos ese evangelio de la luz, el evangelio de reconciliación, el evangelio de la paz. ¿Sí? Porque los que hoy aparecen ya no estarán más, desaparecerán, quedarán en el anonimato o el Señor se los va a llevar. Los que nos representan delante de los gobernadores, que dicen ser grandes, tener una posición, una eminencia, ya no estarán más, no aparecerán. Lo que va a aparecer va a ser una iglesia verdadera, una iglesia con poder, una iglesia llena de la gracia y de la santidad de Dios. ¿Sí? Las señales, prodigios y maravillas van a seguir a la iglesia en el tiempo que venga, en el tiempo próximo. ¿Sí? Por eso es menester prepararnos. ¿Sí? Nadie quiere leer la Biblia, nadie quiere estudiar la palabra, nadie quiere estar en la presencia del Señor. Pero los pocos que estemos en la presencia del Señor, los pocos que estudiemos la palabra del Señor, los pocos que leamos las Escrituras, a nosotros el Señor nos va a llamar para salir a las calles y para manifestarse con poder. ¿Sí? Dios va a endurecer el corazón de los gobernantes. Dios va a endurecerlos así como endureció el corazón de Faraón. Pero las señales, prodigios, milagros y maravillas seguirán a la verdadera iglesia del Señor. Y esto va a ser inevitable, inevitable. Así que te dejo con esta palabra. Nos vemos este jueves a través de las redes sociales FM Sion 101.3, la emisora de Dios, ¿sí? Con el programa Restaurados a las 13 horas, día jueves 13 horas, y si no, bueno, a través de este canal de YouTube el sábado que viene con el capítulo 10 de Romanos. Dios te bendiga, bendiga a tu familia, a tu hogar, tu economía, y prepárate para ser uno de los que salgan a hacer milagros, a predicar el evangelio de salvación en los tiempos que vienen. Más allá del amor, pues ahí estaré.